Te agradecemos nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia, arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros, y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito, el mérito de sus padres, el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio. Y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión, que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Dice, estamos en la porción Shemot. Del discurso de Rabbi Shimon acerca del versículo del título, aprendemos que la palabra Hayá es repetida en la cita del título, porque la primera se refiere al exilio en Egipto y la segunda al exilio en Babel. Rabbi Shimon refuerza el papel de Yehezequiel como un profeta fiel. En su comparación de los exilios egipcios babilónicos, el cautiverio babilónico, aprendemos, causó mucho más dolor y sufrimiento a los hijos de Israel que el exilio egipcio. Los hijos de Israel fueron capaces de resistir el exilio de Egipto pacientemente porque estaban familiarizados con el sufrimiento de su padre. Jacob es el justo. Sin embargo, el exilio babilónico trajo sufrimiento hasta el punto de la desesperación y llegaron a creer que Dios los había desamparado. Como resultado, fueron compadecidos en el cielo y en la tierra. Están entrando. Dice, y Dios reunió a todo su ejército celestial y los envió a estar con los hijos de Israel en el cautiverio. Cuando llegaron, el espíritu de la profecía descendió sobre Ezequiel. Él anunció su visión a los hijos de Israel, pero ellos no le creyeron y así se vio obligado a revelarles toda su visión celestial. En esto toda su alegría y amor por Dios regresó. Es por esto que Ezequiel reveló el total de su visión con el permiso de Dios. Cuando escogemos caminar por el camino espiritual, nuestros momentos de dolor y tristeza son misericordiosamente breves. Sin embargo, sin embargo uno se permite el lujo de sus deseos egocéntricos, entonces el sufrimiento es intensificado y prolongado. La luz arrojada a través de esta narración en particular termina nuestro exilio personal y global. Las lágrimas que han fluido a través de la historia y aquellas que fluyen hoy son secadas cuando el cielo abre para revelar los tibios rayos del Creador sobre el mérito de Jacob, cuya alma magnificente abarca toda la humanidad. Nos regocijamos cuando nuestra redención es hecha presente por medio del libro del esplendor. Dice, Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo, la palabra de Hashem estuvo, porque la palabra allá está repetida, debemos preguntar, además, ¿por qué Ezequiel reveló todo lo que vio si era un profeta fiel? ¿Debe uno a quien el rey trajo su santuario revelar lo que vio? Responde, ciertamente, Yehezkel era un profeta fiel, y todo lo que vio fue por fe, y lo que reveló fue con permiso del Santísimo, bendito sea él. Todo fue como debió ser. Y bueno, de aquí se aprende un concepto que es el permiso que tenemos para revelar o no revelar. Hay muchas veces que las personas que ven cosas, sobre todo, pues
hay gente que tiende a decir todo lo que ve, ¿no? Pero no todo lo que ves se puede decir o se necesita decir en el momento, ¿no? Entonces, muchas cosas no son necesarias o no es el momento o no los necesita saber la persona o la persona no está lista probablemente para escuchar lo que le vas a decir. Entonces, por eso no siempre, aunque conozcas la sabiduría o aunque tengas un sueño profético o aunque tuvieras una visión sobre alguna persona, no es recomendable que le pudieras decir a la otra persona, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto o haz este cambio o veo que tienes un problema porque no necesariamente es algo que yo tenga el permiso para revelar. Se necesita un permiso divino para que yo pueda revelar algunas cosas, ¿no? Inclusive si estudiáramos todos los días y nos llenáramos de pura luz y estuviéramos rebosantes de luz, si no se necesita decir, lo mejor es no decirlo. O sea, solo cuando es necesario es cuando nosotros debemos revelar la sabiduría, ¿no? La palabra Shemot, que se traduce como Éxodo, que en realidad quiere decir los nombres, es una, eh, es una transición entre entre el libro de Bereshit, bueno, entre la porción de Bereshit y la porción de Éxodo. Es una transición. El libro de Génesis representa la grandeza de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿no? O sea, en el libro del Génesis ya vimos quién era Abraham, la fe que tenía Abraham, ya vimos la fe que tiene Isaac, vemos la fe que tiene Jacob, el cómo se le presentan cosas, cómo vence cosas, ya vimos a Yosef, que también tenía una certeza impresionante. Aquí entramos ya en la transición al libro de Shemot, pero en esa transición al libro de Shemot, ahora la sabiduría ahora trata de del paso de la luz de los patriarcas a los hijos de los patriarcas o a las nuevas generaciones. Entonces, Shemot se refiere a los nombres porque es el paso de la grandeza de los patriarcas, pero a las nuevas generaciones. Que en realidad las nuevas generaciones no están en el nivel de Isaac, Abraham y Jacob. Las nuevas generaciones están en Éxodo, pero entonces habla de cómo los secretos que hay en el Zohar, en el libro del Éxodo, sirven para que las nuevas generaciones puedan alcanzar su redención y puedan subir al nivel de Isaac, Abraham y Jacob. O sea, es para hacer que las personas despierten y activen su conciencia y lo hagan de una manera sobrenatural, ¿vale? Sobre todo eso, sobrenatural. Y justamente por eso los secretos del cielo permanecieron ocultos mucho tiempo y no se revelaron, porque no había el permiso para que se revelaran muchas cosas, ¿no? Inclusive hoy, a veces puede ser que por ahí esté alguien que diga algo que es muy importante, es un secreto, pero si no hay el permiso de arriba, tú no lo sabes, no lo puedes saber. Es algo, o aunque lo sepas, porque tienes el libro o porque a lo mejor escuchaste ya el concepto, no lo entiendes hasta que del cielo viene ese permiso, ¿no? Entonces es como la ley es como esa balanza que va a ir buscando un equilibrio para que nosotros podamos ir recibiendo la sabiduría. Conforme hagamos el mérito, la luz nos va dando más sabiduría y nos va dando el permiso de poder escuchar, de poder sentir, de poder recibir, de poder entender, de poder interpretar, inclusive de poder saber de entender lo que nos está pasando, también es un mérito. O sea, también es un mérito que tengamos claridad en nuestra mente, ¿no? Es una conexión con la luz, es un mérito. Entonces, no todos tenemos el mérito de estar conectados a la luz, no todos tenemos el mérito de tener claridad en nuestra vida en todos los días, no todos tenemos el mérito de ver las situaciones que nos están pasando como algo positivo, no todos tienen el mérito de poder actuar con certeza en su vida, no todos tienen, aunque a veces son conceptos muy simples aparentemente, no todos tienen el mérito de hacerlo, no todos tienen el mérito de entregarse. Entonces sí lo sé, lo comprendo, escuché el concepto, lo entendí, medio como que lo mastico, como que lo analizo, lo medito, pero a la hora de ponerlo en práctica no he tenido el mérito de pasar la prueba. O sea, me ponen la prueba y actúo de forma distinta como sé que tengo que actuar. Eso es porque no hay permiso
en el cielo. Entonces, tanto los profetas como los cabalistas, como los hombres de Dios, siempre deben de estar atados al cielo y atados a este principio. O sea, Dios es el que da el permiso. Cuando Dios quiera, las cosas van a pasar. Lo voy a entender. Si de una plática de 3 horas solo me quedó 15, 10 minutos de entendimiento profundo, pues bueno, eso era lo único que tenía el mérito. Pero puedo hacer más méritos para poder hacer más vasija, para poder entender a profundidad la sabiduría en general, ¿no? Y la vida en general, porque también entender los textos como el Zohar es equivalente a entender la Biblia. Entonces, por eso el Shemot es como la continuación entre el libro de Génesis o Bereshit y el libro del Éxodo. Esta transición donde ahora tengo que hacer el mérito para poder entrar en el nivel espiritual que tenía Isaac, que tenía Abraham, que tenía Jacob. Dice, Rabbi Shimon dijo, aunque el dolor venga temporalmente, quien está acostumbrado a sufrir dolor, su yugo y no se preocupa. Pero cuando el dolor viene a uno que ha pasado todos sus días en placeres y lujos, no está acostumbrado al dolor, este dolor es completo y merece llanto. Entonces, el dolor es parte del proceso de todos nosotros, ¿no? El mérito en cuanto al dolor es cuando las personas están acostumbradas a que, pues a veces, como en un sub y baja, a veces hay, a veces no hay, a veces hay claridad, a veces no, a veces hay confusión, a veces las cosas fluyen, a veces está fluyendo la luz de Giburá, la luz de Gesed, como lo hemos venido platicando en otras sesiones. Cuando me pasan cosas, cuando la luz pone cosas en mi vida que tienen un dolor, sí hay como cierto sufrimiento, como sí percibes o aceptas el dolor, pero en realidad el dolor no es completo, sino es misericordia, es como una inyección para quitarme algún dolor, algo que me esté pasando por dentro del cuerpo. Pero una persona que está acostumbrada a tener lujos, que está acostumbrada a ser materialista o que está en la conciencia completamente del egoísmo y cuando la luz le llega a quitar o lo llega a llevar al éxodo significa le llega a ocultar la luz, en ese momento hay un sufrimiento, ahí sí ocurre un sufrimiento, entonces es más, por ejemplo, la misericordia que a veces tenían los sabios con la persona que sabía, no sé, es una persona que siempre ha tenido dinero y nunca ha sufrido. Y luego veían, este cuate se va a quedar sin dinero, ¿no? Había el Israel Baal Shem Tov en una historia, llega a una taberna y está platicando con algunas personas y de repente al lado de él hay una persona y le dice, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Pídeme ayuda, yo te puedo ayudar. ¿Quieres que recemos por algo, oramos por algo? Le dice el cuate ese, no, dice, ve y dale tu sabiduría a otros que necesitan más que yo. Dice, pues yo, como sabes, tengo tabernas, tengo hoteles, tengo mucho dinero. Realmente no necesito nada, tengo salud. Y dice, bueno, está bien. Toma un papelito y lo escribe. Lo escribe y se lo mete en el saco al cuate con el que está hablando, ¿no? Y le dice, si en algún momento necesitas algo, toma este papelito y dáselo pues, al líder de la comunidad del pueblo. Los judíos siempre tienen como un líder de la comunidad judío religioso, ¿no? Entonces se lo hace al líder de la comunidad del pueblo, ¿no? Entonces pasaron años y el Baal Shem Tov se muere. Y el cuate cae, empieza a tener pobreza. Entonces, dentro de la pobreza y las circunstancias que está viviendo, pues está llorando y diciéndole a Dios, ¿por qué? Ayúdame. Y se acuerda que el Baal Shem Tov le dio un papelito y va y busca su abrigo viejo entre todas las cosas que tenía en su casa y busca el abrigo y saca el papelito. Y va y se lo da al líder de la comunidad. Cuando ya con el líder de la comunidad abre el papelito y el cuate la ve y dice, este, yo Israel, el Baal Shem Tov, no sé qué, este,
te escribo esto para que ayudes a mi amigo, el que te está entregando este papelito, porque toda su vida ha sido millonario y ahora está pasando por una crisis económica impresionante. El sufrimiento que está viviendo es como nunca. Te pido por favor como un favor muy especial y voy a orar por ti en el cielo, que lo ayudes. Cuando el cuate este ve eso, dice, ¿qué onda, no? Y bueno, pues lo ayudó, ¿no? Entonces esa historia refleja el concepto de lo que es el éxodo. El éxodo es un proceso por el cual todos vamos a pasar de una o de otra forma. Todas las almas vamos a pasar por nuestro éxodo, pero el que a veces pareciese que Dios no responde tus plegarias o pareciese que pues nadie te ayude en la situación que estás viviendo o que las cosas incluso van en contra tuya, es solo temporal, porque en realidad es cuando el permiso de Dios llega a nuestra vida, en ese momento se revela la luz, ¿no? O sea, el Baal Shem Tov, por profecía, vio que su amigo se iba a quedar sin dinero, pero en ese momento el amigo no tenía el mérito de escuchar lo que el Baal Shem Tov le tenía que decir, o de que el Baal Shem Tov lo ayudara, o incluso que el Baal Shem Tov decía, vamos a orar para que no pase, ¿no? Porque él ya lo había visto. Pero el cuate este se negó a orar, se negó a todo eso. Pasaron años, vivió el dolor del exilio, del dinero, y después viene como el aparente milagro sobrenatural, que en realidad es como la misericordia de Dios, que siempre quiso dármelo, pero no tenía vasija porque estaba en exilio. Entonces, a muchas personas, Dios quiere darnos ya todo en este momento, ya la luz está aquí disponible ahora mismo, ya es para que ahorita yo pueda recibir toda la energía, todas las bendiciones. Pero muy pocas personas tienen la vasija para poder recibir esa luz. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que puede recibir esa luz. O sea, que muchas veces la misericordia de Dios viene a través de formas o personas de nuestra propia película, pero que en su momento se nos acercan y nos dicen las cosas y nos tratan de insistir, pero nosotros no estamos listos para recibirlo. A eso se refiere con no tengo el mérito para recibirlo, ¿no? O sí tengo el mérito para recibirlo. Que eventualmente cuando algo es para ti y haces el mérito, el mensaje te llega y puede tardarse 3 años, pero te cae el 20. Entonces a este cuate le pasaron años de sufrimiento sin dinero, pero le cayó finalmente el 20, ¿no? Entonces a veces a nosotros pasan años y finalmente nos debe caer el 20 de órale, ahí te va la lana o ahí está la misericordia, era el negocio que te proponía el otro de al lado, pero tú te aferrabas a que no, a que lo tuyo era mejor. O a lo mejor la misericordia de Dios era el que vieras las cosas o que hicieras un cambio, pero nunca aceptaste siquiera la idea de hacer un cambio. O a lo mejor la misericordia era una plática, pero nunca aceptaste la plática con esa, nunca aceptaste escuchar a la persona que estaba junto a ti, ¿no? Entonces, ¿tocaron la ventana? No, es aquí en el cuarto. Dice, pero por ejemplo, en la Torre de Babel, en Egipto hubo exilio, pero estos israelitas ya iban acostumbrados a lo malo, al maltrato. Entonces, su dolor no fue tan fuerte, como lo dice el Zohar, y lo explica Shimon Bar Yochai en otra parte, como la gente de Babel, que todos estaban acostumbrados a vivir como reyes. Y ahí sí sufrieron con todo el rigor, ¿no? Y además, Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios. ¿Quién era Nabucodonosor? Por eso del rey de Babilonia, por eso después, les costó tanto trabajo recopilar la Torá, recopilar las enseñanzas, porque Nabucodonosor pues mandó matar a todos los dirigentes de las 12 tribus, a todos los cabalistas, a todos los sabios mandó matar. Porque entonces no había, no, ¿por qué?
para que no hubiera transmisión de la luz. Para destruir la sabiduría. Entonces tuvo que, sí que, la cosa es que la tradición siempre, la verdadera tradición nunca puede morir. La verdadera tradición se oculta y luego sale y luego se oculta. Según cómo van los ritmos del cosmos, una tradición se llama cuando son los tiempos solares. O sea, tiene tiempos de que las escuelas de misterio salen a flote. Y cuando viene una era de oscuridad, las escuelas de misterio se ocultan. Entonces, sí, realmente mandó matar a todos, pero siempre queda, los sabios siempre se encargan, por revelación divina, de escoger a alguien el que menos se sabe, el que menos se espera, el zapatero, el chancludo, el limosnero, el de la calle. Que esconde muy bien. Sí. Pasó hace algunos años. Y cuando se retoma, digamos, otra vez la época de la luz, digamos, se queda en el mismo nivel, o no se pierde. No, ahorita es el tiempo en que la luz se está dando. Pero, ¿qué hay cuando a través de diferentes voces Dios te está hablando, ¿no? Y no haces el mérito? Por ejemplo, tú desde muy chico estuviste con él y él te empezó a enseñar y te levantaba en la madrugada, y qué hueva levantarse a las 2 de la mañana a estudiar su alma. Pero a lo mejor no tenías el mérito de escuchar. Y a lo mejor si hubieras escuchado en ese momento, te hubieras evitado un chorro de situaciones que has pasado. Entonces hay una cosa que dice la Torah. La Torah dice que Dios nunca envía nada, sobre todo cuando son juicios, si no te avisa primero. Entonces, primero es aviso, experiencia y comprensión. O sea, Dios primero avisa, antes de que te llegue, lo que te tiene que llegar cuando son cosas duras. Si cada uno de nosotros analizamos perfectamente bien lo que nos pasa, sobre todo situaciones difíciles, ¿no? En cualquier terreno de la vida, dinero, relaciones, salud, familia, trabajo, lo que sea. Siempre vamos a ver que hubo un aviso antes de que llegara el trancazo, siempre hubo un aviso. O dos avisos. Siempre hubo avisos, siempre hubo algo que me estaba advirtiendo que si no haces el cambio, si no te enderezas, si no corriges, te va a llegar el trancazo. Entonces, aviso, no haces caso al aviso, porque no tienes mérito, porque no sabes escuchar a quien te lo dice. Experiencia. Entonces te someten a la experiencia y la experiencia va a permanecer contigo hasta que venga la comprensión. El cáncer va a estar ahí hasta que la persona comprende y hace su trabajo de limpieza. El cáncer se va. Cualquier cosa, pobreza, son maestros. Cuando yo me acuerdo mucho que el gurú decía, este ser que entraba en mí decía, les dijo a los de Chapingo, la última vez que habló con ellos antes de que yo me fuera con el obispo Carbón a Acapulco, que duré yo 8 años, 7 años. Dice, espero que lo que no quisieron aprender de mí, lo aprendan. La maestra vida les va a enseñar lo que no quisieron aprender. Entonces siempre acuérdense de eso. Por eso tienen que estar muy alertas, porque a veces Dios siempre está avisando cuando te va a llegar una bancarrota, un trancazo, una cosa. Dios te da avisos. Pero no hacemos caso a los avisos, entonces permite la experiencia. Dios le dice a la experiencia, vete de maestro, te lo pongo en tus manos. Y te somete a la experiencia. Y estás en el horno, estás en el fuego, en el crisol de la prueba. Y eso no se va hasta que comprendes. Cuando comprendes y te mueves hacia algún lado, aunque sea 1 milímetro, pero para mejorar, el problema se empieza. Mientras no se. Pobrezas, enfermedades, o sea, no hay nada que no se pueda curar. Y si te mata el problema, a veces la única forma de aprender es que te mueres. ¿Y en otro plano ya se corrigió eso? Pues claro, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Bueno, cuando pasas de aquel lado, te das cuenta de que lo que pasa es que pueden suceder muchas cosas. A veces el aprendizaje que te cuesta la vida, cuando llegas allá te dice Dios,
aprendiste, pero mira cuántas almas que tenías que tocar, no tocaste. Porque hay cosas, hay zonas de libre albedrío y zonas que no tienen libre albedrío. Entonces nosotros, por ejemplo, las parejas, la pareja y las personas que tocas en tu vida, con las que te relacionas, es algo en lo cual tú no tienes libre albedrío. Es algo que ya está planeado por Dios. Dios tiene perfectamente la jugada del billar, sabe para dónde se va a ir la bola, sabe cómo va a golpear y así, y qué, sabe cómo va a golpear y sabe cómo va, sea que te golpee con misericordia, con un golpe de suerte, de bendición, de abundancia, de salud, ¿me entiendes? O sea que te golpee por el lado del rigor, ya sabe cómo va a golpear y sabe qué se va a mover en la mesa con ese golpe. Porque Dios está pensando en el plan que tiene cada quien. Entonces, Dios sabe que cuando te manda un evento, es como el taco, ¿no? ¡Zas! Llega el trancazo de misericordia o de severidad. Y Dios sabe que eso es en beneficio de toda la gente que está relacionada contigo, sea que ya esté en tu vida o sea que esté en el futuro. ¿Sí? Entonces nada más acuérdense de eso, aviso, experiencia y comprensión. Ahora, ¿por qué lo de Babilonia? Porque aquí, por ejemplo, si tomamos esto en cuenta, es ¿cómo podían hacer mérito los judíos en Babilonia? Primero estaban acostumbrados a la comodidad. Todo lo habían dejado en manos de los sabios. Nabucodonosor dice así, mata a todos los sabios. Allí es donde están las tribus perdidas de Israel. Las tribus perdidas se van porque cuando Ezra dice, cuando Nabucodonosor los libera y dice vuelvan a Palestina, vuelvan a la Eretz Israel, a la Tierra Santa, muchos ya estaban, ¿cómo se llaman? Los judíos, como dicen que no quieren ser, excomulgados. no, cuando son absorbidos por una cultura. Cuando los judíos son enemigos, dicen los judíos. De mezclarse, ¿no? De mezclarse, sí, pero hay una palabra. Sí, ¿no es sincretismo? No, no es sincretismo, no. Es cuando. Herejía. Es como cuando tú eres francés y vienes a México y de pronto te absorbe tanto la cultura que terminas transformándote en un mexicano. Apropiación. No hay asimilación, se llama. Asimilados. Entonces, muchas de las tribus se fueron, o sea, muchos se quedaron en Babilonia, no volvieron, y otros se fueron a Oriente, se asimilaron con otros pueblos. Pero las 12 tribus de Israel vienen de los hijos de ¿quién? De Jacob. De Jacob. Por eso te tienen que leer un poquito la Biblia. Como los haitianos y los coreanos que están en Tepito y hablan, ya te dicen, Chale, ñero, cámaras, ¿Cómo es Iztapalapa, no? Que ya están las fines políticos. Sí, En sus playeras del PAN. sí. Pero bueno, Dios avisa, por ejemplo, avisa, pero por ejemplo ya puede ser con una enfermedad o previo a la enfermedad. Antes de que te llegue el trancazo, ok. que puede ser mortal, Dios ya te avisó. Si analizas todo el trayecto y te pones así, sobriamente analizas el proceso, te das cuenta. Sí, obviamente si estás despierto, ¿no? Si estás en el proceso. Pero y si no lo ves, entonces ya no lo vuelves a ver. No, te llega, la única forma de que lo ves es que te llega la enfermedad. como la historia del Barshento, ¿no? O sea, Sí, no lo vio en el sabio le iba a decir al A ver, otro. vamos a ver con las gripas que pasaron. Estoy casi seguro que hubo desperdicio de simiente antes de que les dieran las gripas. Durante. Por eso no Bueno, eso hay que ver. Bueno, es una de las causas, pero hay que ver cómo Dios avisa siempre. Una gripe, una enfermedad, no hay nada que te llegue como severidad que no tenga que ver con un aviso. O sea, la Torah dice que Dios siempre te avisa. Que Dios siempre avisa, siempre hay un aviso antes. Tanto para lo positivo que te va a enviar como para lo negativo. Dios siempre te avisa antes. Porque te tiene que preparar para que cuando recibas lo que te va a dar,
lo puedas recibir, lo puedas manejar desde tu libre albedrío. Pero una vez que ya se comprende, se experimenta con lo que comenta, Pero, pero comprender comprender es llevarlo a la acción, es hacer los cambios que te los piden. cambios, ajá, exacto. Y se puede evitar el golpe Lo más. puedes corregir. Gente que tiene cáncer terminal hacen trabajos de perdón. No, pero antes de que sea el cáncer terminal, O sea, sí, antes, sí ¿no? lo puedes, si No, llegas a la claro. comprensión, si la experiencia puede ser a través de los evitar momentos. todo eso. El cáncer es odio. Simplemente si tú trabajas con el odio, el cáncer se va en cualquier etapa. Pero aún ya boqueando, si a la hora que estás agonizando, te metes al proceso del perdón en 3 segundos, 5 segundos, entras en ese estado de absoluto perdón, de que te perdonas y limpias porque la Torah dice que en el momento en que haces el proceso de Comprensión. conversión, de teshuvah, la teshuvah es cuando dices, en este momento dejo de hacer lo que estoy haciendo mal. En ese momento alcanzas el nivel de un tzadik. Por eso dice la Torah que donde pisa un pecador que esté en estado de teshuvah, ni los justos pueden pisar ahí. O sea, tú podrás haber llevado la vida que tú quieras terriblemente, pero en un momento tú dices, yo vuelvo a Dios. En ese momento dices, aquí le paro. Donde en ese momento alcanzas una elevación de Kedushá tan alta, de santidad, que ni siquiera un Baal Shem Tov o un Moisés pueden pisar. De ese nivel, que es lo que Jesús decía, hay más regocijo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan. Y es en segundos. Entonces, yo lo he visto, personas que están para morirse, sanan. En cuestión de segundos el cáncer remite, en cuestión de horas remite. Cuando hacen ese proceso se entregan y se abandonan al proceso. Dice aquí, sobre el mérito de Jacob, cuya alma magnificante abarca toda la humanidad, nos regocijamos cuando nuestra redención es hecha presente por medio del libro del Zohar. Cuando tienes una bronca así de ese tamaño y te acercas al Zohar, 4 o 5 veces al Zohar, así noches que te acerques el problema te es quitado, el exilio te es redimido. ¿Te acuerdas que yo te platiqué? La redención. Yo, por ejemplo, cada parashá, cada parte del Zohar, al principio te dice para qué sirve. No todos, pero muchos dice esta parte del Zohar es para limpiar, para cargar luz, etcétera, te lo va marcando. Pero mi experiencia personal es, muchas veces yo leo escaneo y no tiene nada que ver lo que yo estoy pidiendo para lo que sirve. Aparentemente, ¿no? Y se resuelve. ¿Ya me entiendes? O sea, leo y dice, sirve para eso. De aquí apenas estoy conociendo, de aquí a que sé cuáles son las partes que me van a servir. Entonces, agarro el mismo fragmento y yo sé que estoy pidiendo otra cosa completamente, quizás está opuesta para lo que sirve de verdad. Pero lo escaneo con fe y leo todo, medito y la solución llega. Porque ese texto acaba con el éxodo. Y también cuando a veces hay personas sin trabajo, sin dinero, tienen alguna bronca, lo que hacen los sabios es que lo acercan a estudiar el Zohar. Lo llevan a hacer mikvé, lo ponen a estudiar el Zohar unos días, le hacen algunas correcciones, lo ponen a hacer Shabbat y solito la energía debe volver otra vez a fluirse. Fíjense lo que dice, algo interesante. Y si Israel estaba acostumbrado al dolor cuando descendió a Egipto, porque todos los días de este hombre justo, su padre, fueron pasados con dolor. Por lo tanto, resistieron el dolor adecuadamente y no se preocuparon grandemente. Pero el exilio en Babel fue en completo dolor, que es lo que decíamos, fue un dolor por el cual ambos, aquellos arriba y abajo, lloraron. Y hay un concepto ahí que estaba analizando y lo traigo así, analizando desde el otro día, que dice, la gran prueba de la vida de una persona, o sea, cuando llegas con Dios y saca tu balanza y te dice, esta fue tu prueba, dice que no es cuando el divorcio, cuando tu empresa se tronó, o sea, a veces no son cosas así tan fuertes como esa. Dice, la gran prueba de la vida de un ser humano son las pequeñas incomodidades. Siendo consciente de ello, sintiéndolos y abrazándolas. O sea, la prueba realmente era la pequeña incomodidad que había en tu vida.
Esa fue la prueba. O sea, cuando llegues con Dios no te va a decir, oye, ¿cómo reaccionaste cuando te corrieron de tu chamba, ¿no? O cómo reaccionaste cuando Dejó tu tu mujer. mujer te engañó con otro, ¿no? Pero es una incomodidad, supongo, constante, ¿no? Pero ¿cómo reaccionaste con tu vecino que siempre echaba basura en las mañanas a tu Constante. puerta? Porque Todos los días. lo de La la vieja del empresa, lo de la otro. mujer era tu éxodo, o sea, eso lo tenías que vivir. Más bien eran las cosas que no necesariamente tenías que vivir donde realmente revelaste. Esas eran las pruebas realmente. Esas son las pruebas por las que somos juzgados realmente. Inclusive en Rosa Sana, las personas no somos juzgados así por cosas así que nos pasa como una enfermedad, ¿no? Y que no te dice, oye, no meditaste para salir de la cama. No, o sea, esas cosas ni te dicen nada, ¿no? O sea, donde los ángeles te acusan son cómo reaccionaste con tu hijo que te hacía enojar a cada ratito, ¿no? O cómo reaccionaste con tu amigo o con tu mamá o con alguien que está ahí constantemente. Esas son las grandes pruebas de la vida de una persona. Y hasta los sabios las truenan, porque son cosas que son tan simples que dices Que no le das que no le importancia. das importancia. Y esa era la prueba. Y te vuelves reactivo de manera Y también dicen, ¿no? Que eso que te cuesta más, que más dificultades tienes, es tu verdadero tikkun, ¿no? Donde tienes oportunidad de estar rectificando. Ahí y es tu arreglando. rectificación, ¿no? Pero como son cosas que te activan esa parte de ti, lo evadimos. O sea, el vecino que te hace enojar, como está activando la ira que hay en ti, evades esa situación o atacas, ¿no? Como que lo distorsionamos de una manera distinta al entender que esa realmente es mi prueba, la que me puede llevar al éxodo o la que me puede sacar del éxodo. Entonces es cómo reaccionamos en las cosas del día a día. Cuando te pide un favor a alguien, hay gente, a veces hay personas que dicen, es que, por ejemplo, yo a veces me encontraba un señor cuando salía de mi casa ahí en Villa del Carbón. El coche se quedaba hasta arriba sobre la carretera y al lado en una obra negra vivía un señor adentro de una casa abandonada. Y todos los días, ya salía a las 8 de la mañana que yo salía de ahí, estaba ahí recargado en el coche y me decía que le diera, pero hasta tenía cuota, o sea, quería 50 pesos diarios, así diarios. O sea, no, ese señor me hizo malabares, pasar malabares, y a veces, ¿te acuerdas que a veces le decía, bueno, le daba trabajo, Y lo hacía malo, lo te robaba encontraba cosas. tomado, me robó cosas? Luego un día lo encontré descalabrado, tirado ahí junto a los caballos, porque yo le decía, bueno, entonces mete a los caballos y ya, y que te lo pateó un pago. caballo. Y De que andaba, me metí Ojalá y a lo hubiera borrar. matado. Y entonces ahí andábamos con el señor buscando a quien lo curara. No, 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 o sea, pero diario, de que eso duró como que será como 2 años, ¿no? O sea, duró mucho tiempo ese señor ahí. Pero fíjate, o sea, Allí te faltó una yegura, te faltó poner Un límites. rigor. no, porque fíjese, padre, que pasó algo. Cuando yo empecé a ponerle límites al final, nos corrieron de la casa. Ya no pude estar ahí. Hasta después dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y fue que yo le puse límites al señor porque como se empezó a robar cosas, pero no, como que no tuve ojos para ver bien porque un día me contaron que un señor que él se robaba las gallinas y luego se las vendía a un vecino y se las vendía a otro y así, ¿no? O tráfico de gallinas. O se robaban cosas así. Y así andaba, así vivía, ¿no? El cuate ese. Entonces, un señor, me dijeron, es que sabes que un señor le acaba de poner unas cachetadas y lo humilló muy feo. Aparte era un señor que pues, ni se podía defender, ¿no? O sea, no era así un ladrón que se ponía los guamazos, ¿no? Era un cuate que ni... Entonces, dice, un señor le puso unas cachetadas y lo humilló muy feo. Y entonces, y justo fue cuando nos empezó a robar a nosotros, ¿no? Un día que llegaste, tú dejaste tu coche y traes un costal de unos bultos y ya se unos los bultos de robaron. producto de no sé qué. Y se los robó. No, que lo caché porque lo llevaba con un ganchito, lo atoraba así en el bulto. Y Y lo arrastraba. estaba cojo el señor, pero así lo iba arrastrando a poquito se lo llevaba. O sea, parecía una broma, ¿no? Muy pesada.
Pero esas son las pruebas de nuestra vida. O sea, las pruebas de nuestra vida son cosas que uno dice, ¿esto cómo me lo brinco? Bueno, y cómo se repetía ese patrón, tal vez no solo con ese señor, con otras personas, ¿no? Que te despertara ese mismo sentimiento, ese mismo pensamiento. Por ejemplo, hay otro señor que iba y cortaba la manguera del agua para mi casa Y luego te cobró. y luego decía, oh, y está la manguera rota, son 500 pesos. Y así cada tercer día. Y entonces me cortaban la Era manguera un puerquito cabalista. en varios lugares Le aplicaba la y figura. luego iban y me pedían dinero. Entonces, Era Pero- grande su puerquito, pero cómo esas cosas, o sea, uno dice, su baby. ¿cómo me las quito de encima? Pero, por ejemplo, entonces en esas cosas, si tú comprendieras el porqué de Exacto, lo ¿no? del agua, Ajá. ya Lo que- podrías corregir con una persona. Lo que pasa es que muchas veces cuando llegan ese tipo de personas es para que desarrolles una cualidad o una virtud o un atributo. Y es como un entrenamiento, esa persona va a estar ahí. En el momento en que tú desarrollas la cualidad que necesitas desarrollar a O para que través de corrija eso, lo que despierte en mí. sí, ¿no? y entonces Ujú, se va. sí. Porque puede ser que despertaba enojo, ¿no? El primero de los 500 y 500 y 500 despertó enojo. Acuérdate que a Pitágoras Pero trabajaron a 50. la mujer lo traía por todo el aerópago a golpes, lo golpeaba. El gran Pitágoras, sí, pero lo traía hecho la mocha. Era famoso en el aerópago porque ahí va Pitágoras, la mujer atrás a golpe y golpe. El gran filósofo, el gran iluminado, no, le pone unas palizas la mujer. Sí, bueno, pero además de controlar el enojo, Por eso sí, seguramente tienen alguien así. Por eso se volvió a casar a los 80 años, ¿no? Con una de 16, Sí. de 17. Además de controlar el enojo, seguramente, como dice el padre, había que revelar alguna otra virtud o alguna otra cualidad, ¿no? Yo le digo, hasta que tú quieras. Es que el éxodo o las pruebas se terminan cuando tú corriges lo que el éxodo te despierta. Porque la pregunta es, esta situación, qué emociones, Pero qué además con el actitud? dinero. Pero el- también con el sería, dinero, más, ¿no? sería más elevado a ver qué virtud me está, qué virtud Sí, o porque qué, un o qué, defecto corregido se vuelve o sea, una virtud. qué virtud o qué cualidad, paciencia, Me humildad, falta. generosidad que tengo que desarrollar y este es mi maestro. O parte de la avaricia, No, ¿no? mira, Es el También, maestro de vida. Carlos Castaneda decía, hay tres tipos de maestros. Los últimos son los mejores maestros que puede tener un alumno. Los tiranos, los pinches tiranos y los repinches tiranos. Esa persona que te hace el hígado así, ay, que te hace bullying. sí, ¿me entiendes? Ese es el verdadero maestro que está ahí contigo para que tú crezcas. Los retiranititos, esos, la suegra, el amigo, esa persona que siempre tiene el don de tocarte el botón y por más que quieres tener el control de la situación, te saca de quicio, ¿no? Pero generalmente, Y hasta parece que se especializa en ir En y eso tocarte el botón, ¿me entiendes? generalmente Esos son los maestros siempre también están en casa, ¿no? O sea, a lo mejor los hermanos. puras disculpas. Sí, ¿no? Los hermanos, los padres, Hipoteca la de ti. pareja. Sí, Ya no siempre. vengas a casa, ya no vengas a casa, ya tienes Es que maestro en casa. cuando una persona está no solo estudiando Kabbalah, sino cuando una persona está viviendo, el maestro siempre está ahí. Sí, pues Siempre. siempre te estás espejeando, ¿no? Lo interesante es identificarlo Ahora, como habla de y Éxodo, aprender a corregir y a fluir con eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? pero como habla de Éxodo, quiere decir que estás en un proceso de camino, estás caminando en el desierto donde muchas veces no sabes a dónde dirigirte, Igual si alguien quiere preguntar algo, no nos sabes puede cómo decir, caminar. A ver, nos puede interrumpir. pero cada quien es diferente, cada quien Sí. es algo que cada quien tiene Que que... identificar qué es lo que está aprendiendo el botón. Sí, porque mi Satán no está configurado igual al tuyo. Y además, en la medida en que uno va logrando niveles de comprensión más altos, Las cosas que para mí son más son sutiles pruebas, las pruebas, más Sí, sutiles. a lo mejor Sí, es algo que ¿sí? dices, eso que dice el padre es interesante.
entre más avanzas espiritualmente, las pruebas menos te das cuenta que era una Sí, prueba. son más sutiles, o sea, los repinches tiranitititos, los maestros vienen así muy, Ya bien es tan disfrazaditos. es tan sutil. Como o sea, como en el proceso de las clipots, las telas van siendo más delgaditas, Sí, ¿no? sí, Más pero confuso, súper confuso, o sea, no entiendes qué hacer. Aquellos arriba lloraron como está escrito y aquí que los poderosos llorarán afuera. Aquellos abajo clamaron como está escrito junto a los ríos de Babel, ahí nos sentamos. Todos lloraron por el exilio de Babel. ¿Por qué? Porque previamente tuvieron lujo de reyes, como está escrito. Los hijos preciosos de Sión. Entonces, el sufrimiento nos puede causar ¿no ves que esa parte que está ahí es lo que dice el Salmo, ¿no? Que dice que los opresores les decían, bailen y canten y toquen canciones de Sión para nosotros, ¿no? Y ellos contestaron, ¿cómo vamos a bailar y a cantar cantos de Sión que son de alegría y de regocijo si estamos lejos de Jerusalén? y eso los hubiera vuelto a la jugada, ¿no? Sí. Dice, debemos aceptar las lágrimas temporales de la vida, porque nos impulsan más allá de nuestra vasija de fe. Entonces, y entender que son temporales, no hay dolor que dure para siempre. También eso es interesante entenderlo, ¿no? El dicho, no hay mal que dure 100 años. Ni enfermo que los padezca. Lo difícil es entenderlo cuando te está pasando, ¿no? Así es. Sí, Y entender este cuate, aunque está todos los días ahí afuera de mi casa esperando a que salga, y no me lo puedo quitar de ninguna no otra podemos manera, salir por 50 pesos. y esa situación va a terminar. Tiene que terminar, no es para siempre, aunque en el momento pareciera que se hace una eternidad. Y si hemos visto y hemos estudiado que puedes detenerte, entender el momento y puedes jugar incluso con el momento para entenderlo mejor y experimentar con él. En ese caso puedes salir y un día darle 500 a ver qué pasa. O un día no darle y ver cómo se comporta para ver específicamente qué es lo que necesita. Experimenté en todas las formas. Sí, me consta. Y todos te causaron el mismo sentir, No, ¿no? no, después ya lo hicimos parte de nuestra familia. Eso que dice Oscar, lo invitamos a hacer Sí, porque si Navidad. te causaba el mismo sentir, entonces todavía servía la prueba, ¿no? Cenar. Si no En puedes base- con el enemigo, búscate ahí. ¿En base a qué Sí. puedes saber qué es? O sea, ¿cómo puedes vincular ese tiranitito? Pues era tan con lo que te está confuso, ¿no pasando? te acuerdas? Que yo hasta te decía, Con oye, razón estudiabas 4 de la mañana y ya vamos a llevarle una cama, porque duerme en el suelo. Ujú. Vamos a preocuparnos por él, ¿no? ¿Sabes? Y muchas cosas me vinieron a la mente de cómo quitarme de encima esa situación que después entendí que a lo mejor yo tenía que aprender a verlo como mi hermano, ¿no? Como mi amigo, como mi hijo, como mi primo, con como mi amor y no abuelo, con dolor, con peso. con amor, porque era un señor como muy desagradable. Entonces, Oye, Pues no lo vio, pues ya no lo vio como su hermano. escúchate. Con amor, aunque fuera Así piensas desagradable. de tu hermano. Es que es interesante cuando uno se escucha como el inconsciente habla, ¿no? Sí, es que sí lo quería, pero no. Aguas, porque Pero te va a qué llegar desagradable era, ¿no? ¿no? De veras que eso sí fue una situación compleja. Pero no también pudo haber O sea, dedicado mucho sí, le energía, daba yo enfoque caridad, a... como los sueños, le daba yo caridad, pero ¡hostia! Sí, puede haber indicado muchas cosas, Sí, o sea, a lo mejor también el otro era a pero, punto pues ya le hice lo pero lo tienes suficiente que vivir y orar. y no te lo vas a brincar. Pero lo importante es ahí, yo creo que a lo mejor lo que tenías que aprender a estarte percibiendo tus Sentir. estados de emoción Ujú. con las diferentes cosas que Ajá, decía, ¿no? ¿Qué pasaba, no? A lo mejor era más que nada Es que un como día lo encontraba robándose un bulto, otro día sacando las pacas de los animales, otro día iba y las vendía. se llevaba mi mamá me regaló unas, creo que fue el único regalo que me dieron, unas, como cucharas y así para hacer carnes asadas y hasta venían en un portafolio. Quería volverse elegante. Y un día vi que estaba el portafolio, pero no había nada dentro. Y así, y era ese señor el que se los había llevado. Pero a lo todo. mejor esos corajes, pues antes yo los hacía pasar en la secundaria. Yo creo que tú fuiste otra prueba para mí. Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué, o sea, por qué la luz nos deja ya entender? ¿Por qué la luz ya nos deja entender
y hay momentos en los que no debemos revelar. O si ya entendiste y la luz te dejó entender, ya es momento para revelarlo. Porque hacemos el mérito o llegamos a un entendimiento de cómo tiene que ser nuestra relación y la O prueba sea, se pero acaba. vienen juntos. O sea, el entendimiento ya lo puedes aplicar. Ya entiendes cuál es tu relación con esa persona. Yo también Yo, tenía yo, yo creo que es algo individual. El Sí. proceso es individual. No podríamos poner reglas. pero es que desde el inicio empezó a decir que Por eso lo aunque tiene que veas juntar muchas para veces no entenderlo. es necesario u oportuno que se pueda revelar la luz a otros desde un aspecto sobrenatural, ¿no? Como en la historia De Bach, del del Washington, que le mete el papelito, Ajá. pero le dijo que no lo abriera hasta que se murieron. Pero si se te está revelando, sea a través de visiones, sueños, algo sobrenatural, viene de arriba, ¿no? Viene de arriba, se te está revelando. La Yo lo primera tengo, vez que yo lo vi a él, le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, tiene tu Me, patito. me volteó así la cara, pateó mi carro y se fue. Ni siquiera me respondió. O sea, fue la primera vez que yo lo vi. era con cariño. Pero fíjate, o sea, cómo ha pasado todo un proceso de eso justamente, Y ¿no? como dice el padre, tuvimos, pues sí estudiamos algunas veces, pero nunca fue constante hasta hace poco. O con conciencia, o con la Pero ¿por parte, qué? Ajá, o sea, ¿por qué ya la luz, o sea, por qué la luz ya, digamos, nos ha permitido estudiar Porque más algo eso? sanamos adentro los dos. Pero entonces, ¿así tenía que ser? O si, como dice el padre, Pudo si haber yo o sido voy desde alguna desde el el principio, experiencia. principio. Son muchas o opciones. sea, el hubiera no existe. Son muchas opciones. Pero el mérito nos pudo haber caído, como mira, ellos clamaron. Así, Y entonces el creador les mandó a Ezequiel para que les diera la profecía a fuerza. entonces, si nuestro pensamiento es lo que crea nuestra realidad, en todo momento estamos creando nuestra realidad. Entonces, sí puedes, digamos, llegar a la comprensión sin la experiencia necesaria. O sea, no es necesario vivir el éxodo. No. Cuando hay comprensión, no necesitas la experiencia. La experiencia viene cuando no se da la vina en ti, cuando tú no abres tu vina, que es el entendimiento. Entonces, la única manera de hacerte entender es a través de la experiencia. Y yo creo que viene peor si Mira, comprendes el mensaje de esa situación y lo obvias, ¿no? O sea, si ya sabes y por lo qué. comprendes y te aferras al huevo. Ajá, sí, te viene. Tú eres de esos de los que se aferran aunque entiendan. Como Es los, uno de esos. Pero como fíjate los lo de que dice, Babilonia Él me que vivían entiende. Por eso bien viene con cómodos. Puede más ser que se fuerza les haya después, olvidado ¿no? la comprensión y por eso tengan que vivir otra vez. se cargaron hacia el egoísmo. Se repite. El que no aprende del pasado está condenado a Entonces la repetirlo. comprensión es algo vivo, o sea, está O todo. empiezas a Claro, evadirte en las cosas materiales. cuando tú comprendes las cosas, haces automáticamente cambios. El universo no puede estar estático, entonces al universo lo que le importa es que tú te muevas, aunque sea 1 milímetro. No se trata de que cambies como voltear la hoja de un libro, Pero ya estás en el camino. sino que, aunque sea un milímetro, pero te muevas hacia la luz. Es que imagínate, mira, yo muevo esta mano aquí, pero si pudiéramos captar que cuando yo muevo la mano aquí, se mueve todo el universo. Para que yo pueda mover esta mano aquí, se tiene que mover todo el universo, las estrellas, las constelaciones, los planetas. Entonces, Aunque no lo vea, pero se mueve. okay. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, el impacto que vas teniendo en la luz te va jalando entonces dentro de la Kabbalah hay una esencia, hay una providencia general. La Ashgaha, que es la providencia general, que es el gobierno que Dios tiene sobre toda la creación como creación. O sea, Dios, las galaxias, los planetas, los átomos, todo tiene que estar funcionando. ¿Sí? Entonces, de pronto tú te vuelves como en el periférico cuando se descompone un carro, se hacen los trabicales. De pronto tú te vuelves un punto de bloqueo, no se mueve el cosmos. Y Dios está esperando es que imagínate millones de causas y efectos funcionando al mismo tiempo. Entonces, cuando tú te estancas, entonces dice Dios, no entiende, hay que mandar el fregadazo. Entonces también para que se mueva, uno que que un comprende, milímetro. Entonces puede alterar literalmente todo el sus universo, amigos, todo. Okay, ya me quedó claro. Entonces, si se Por eso, ya lo por puedes. eso yo te dije, en base a eso yo te dije ese día, llévame, nomás déjame y yo hablamos. Es moverlos un poquito.
No se trata de convertirlo, se Pero trata eso de ya cambia completamente. cambia las circunstancias, se mueven energías. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es el momento de revelar? ¿También se revela? Cada quien, ¿O es con el sentir? tú tienes que Cuando sentir haya tu el mérito momento. se va a dar todo solito. El O sea, tiempo se digamos, va a tengo dar. un conocimiento y me lo guardo Tú y puedes solito va a desear, haber el momento para sí, compartirlo, para... va a aparecer quien te Pero pregunte. entonces tienes que estar despierto para decir, Para eso sí. esto que sé, ahorita lo tengo. Tienes que estar en el ahora para saber. Eso Va a llegar algún día el está momento donde complicado. tu hijo te va a decir, papá, ¿cómo está? ¿Cómo es esto? Y ahí es donde tienes que revelarlo. Dice, como aprendimos, Rabí Isaac dijo, ¿qué se quiso decir con el versículo? En las montañas alzaré llanto y gemidos. Las montañas se referencia, son las más elevadas en el mundo. ¿Quiénes son estas montañas elevadas? Son los hijos preciosos de Sión, comparables al oro fino. Ahora están descendiendo al exilio con ruedas de molino en sus cuellos y manos atadas detrás. Cuando llegaron al exilio en Babel, pensaron, nunca tendrían apoyo porque el Santísimo bendito sea, los había abandonado y no los guardaba más. Pues cuando estaban muy cargados al egoísmo, sentimos que Dios nos abandonó. Y esa es la muestra clave. Ahora sí puede haber Fija. Que somos de la Torre de Babel. Que estamos encarnando la energía de los hijos de la Torre de Babel. Eso Lyman ya lo habló hace algunas semanas, habló en internet eso de que ahorita la situación mundial, la situación de las comunidades humanas están construyendo una torre de Babel. Y viene un momento de caos. Esotéricamente, ¿qué sería la torre? La torre de Babel, pues es caos, incomprensión que puede provocar guerras y muchas cosas más. Entonces, por eso dice aferrarse al sol, o sea, ocúltense en el sol, métanse en la luz del sol. Sí. Para evitar el exilio. Dice, cuando estudiamos el Zohar sobrenatural, Dios nos envía sus campamentos de ángeles. Aprendimos que Rabí Shimon dijo, en este momento el Santísimo bendito sea Él reunió a toda su compañía, todas las carrozas y campamentos, sus oficiales, las huestes del cielo y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Mis amados hijos están en exilio en Babel y ustedes están aquí. Levántense y desciendan todos a Babel y con ustedes, este es el significado de, así dice Hashem, por amor a ustedes he enviado a Babel. Esto se refiere al Santísimo bendito sea Él y los bajaré a todos ellos como fugitivos. Estos son todos los campamentos de las carrozas. Entonces, cuando una persona acepta sus lágrimas temporales y entiende que el proceso y las pruebas son las pequeñas incomodidades, inclusive el secreto es ponerte un poquito incómodo. Por ejemplo, si te quedas a lo cómodo para levantarte, pues es a las 11 del día, ¿no? Pero una pequeña incomodidad Y al sería, baño y se vuelven a dormir porque todavía está haciendo ruido. una pequeña incomodidad sería a las 8, a las 7, o una pequeña incomodidad sería acercarme a la persona con la que no siento ganas de hablarle, o una pequeña incomodidad sería, y de esa manera yo estoy viviendo mi exilio de manera proactiva, y eso me evita problemas. Entonces, el problema es que la gente nos esperamos a que la luz nos ponga la prueba, pero la prueba me la puedo poner yo solo en el sentido de que me puedo poner un poquito incómodo en este momento. Por ejemplo, en algunos momentos en mi Lo que vida, dice Shalom Marush, si hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. exacto, Si tú te creas tus propias crisis controladas para salir adelante, el Eterno no tiene por qué mandarte una crisis que esté fuera de zona de confort. de Levántate temprano, haz ejercicio, báñate con agua fría, ¿no? Sacuditas que te quiten de la parte cómoda. ajá, eso por ejemplo lo hacen los yogis, ¿no? Y les ayuda mucho a alcanzar Pero entonces, para eso primero el estado de necesitas... Los yogis son los que hacen yoga de la India, que también son místicos con un sistema diferente. Pero fíjate, el Zohar se enfoca un poquito más en las incomodidades en cuestiones de las relaciones. Ponerte incómodo, por ejemplo, acercándote a alguien con quien no haces clic o escuchando a alguien que no tienes ganas.
o El sentir, ¿no? Algo que ya tienes o identificado, escuchando ¿no? a Que tu te esposa causa. algo que siempre Ajá, o te sea, da ganas de enojar, y ahora tú proactivamente así le dices, mi amor, bueno, Ahí ya estás en esa situación. ponme la novela. Ahí es que el matrimonio te pone incómodo. Exacto. Por eso Eso tiene ya tanta gracia. ya vives en esa incomodidad Esa es la prueba. con tus hijos. Cuando con llegues tus- al cielo te van a decir, Pero yo ya estoy en El prueba. problema es que te acostumbras. El problema es que te acostumbras a eso. Se vuelve creas Como libre como un como- mecanismo de defensa, creas en el sufrimiento una zona de confort. Te duele, pero está cuando controlado. debería, no debería nunca de callarla, sino dejar que siga, porque está el fuego vivo y está, Sí, y siento el piquete, y mientras siente el piquete, Y tú sigues. vamos así. por buen camino. sí, hombre, sí, ¿no? Si me duele es que estoy vivo, ¿no? Y ese es que fíjate, ese es el concepto, ¿eh? Si me duele un poquito, piquetito, es que estoy vivo. Y si sigo vivo, sigo en el juego. Y si sigo en el juego, pues estoy cumpliendo el propósito por el cual el Creador me mandó a este mundo. Que ahorita les voy a decir cuál es el propósito por el cual el Creador nos mandó a este mundo, que es algo muy bonito. Dice, según el Zohar, cuando descendieron a Babel, el cielo se abrió y el Espíritu Santo de la profecía descansó en Ezequiel, y él vio lo que vio, dijo Israel, he aquí que su Señor está aquí, todas las huestes del cielo y carrozas se han venido a morar en ustedes. O sea, Los campamentos en Cábala, sobre todo en el sistema de interpretación del Rabino Ber, los campamentos son los coros angélicos. los ángeles ya estaban entre ellos. Imagínate en un matrimonio donde esté el piquete constante. No, pues toda la legión de Ya me ángeles gané el está en cielo. tu casa, ¿no? Cuidando al que está picando, porque cuando el otro responde, quién sabe cómo le vaya. Dice, no le creyeron hasta que se vio obligado a revelar todo lo que vio. Vi así y vi así. Y si revelo más, lo que reveló fue enteramente necesario. Tan pronto como Israel vio esto, se regocijaron y cuando oyeron las palabras de la boca de Ezequiel, no temieron más a su exilio, porque supieron que el Santísimo bendito sea él, no los abandonaría. Por ejemplo, en la historia del Baal Shem Tov, cuando el Baal Shem Tov su amigo el Baal Shem Tov se da cuenta de lo que el Baal Shem Tov había escrito en un papelito, pues entendió, Dios nunca me abandonó. Y yo fui un tonto porque no recibí la ayuda de Dios, inclusive antes de que yo viviera esto, ¿no? Y es como la parte de que algo de que tenemos que vivir sin tiempo, Y porque eso es eso del Baal Shem Tov es la prueba de lo que dice la Escritura. Dios, antes de mandarte el trancazo, te avisa. Ahí estaba el aviso, pero no lo quiso ver. y como todas las cosas que nos pasan, en algún momento las vamos a utilizar, aunque en este momento no sepan ni para qué. Es lo que decía yo, ¿no? Estar atento en qué momento vas a usar esa revelación. Y la sabiduría que a veces te llega, o algo que te encuentras, o alguna cosa que te pasa, o algún Puede ser concepto, mínimo. y ni siquiera sabes qué onda, ¿no? Me parece increíble que uno pueda crear esas pequeñas situaciones en donde nos pongamos esas incomodidades para evitar que en algún momento Dios mande como más fuerte el trancazo, Para ¿no? mantenerte en sintonía. Pero bueno, eso ya entraría dentro del libre albedrío, ¿no? Porque tú estarías generando eso. Pero si es la voluntad de Dios generarte esa situación, te la va a generar, Si ¿no? te das un piquetito diario, créeme que no va a venir el pellizco fuerte, porque el piquetito ya te mantuvo vivo día a día. Es como una gotita que el diario echaste, y entonces ya no tienes que echar el chorro de agua. A veces cuando viene la prueba fuerte es porque se nos olvida el piquetito diario. Sí, entonces no es que vayas a evitar una prueba fuerte, sino más bien que estés acostumbrado a ese estímulo para que cuando llegue uno Que más no se me fuerte, olvide porque cuando a veces tenemos las comodidades y nuestra vida se nos olvida que lo podemos perder todo. Y como se nos olvida que lo podemos perder todo, ya perdí mi conexión con la luz. Nadie sabe lo que pierde, nadie hasta que sabe lo lo que tenga. tiene hasta que lo ve. Y ese es el problema, o sea, pero Dios ve esa posibilidad porque yo fui necio y no dejé que las cosas, pude haberme despertado a mí mismo con esas incomodidades y no lo hice. Entonces, a la gente que está, inclusive en grupo, que está en esa sintonía de que está bien, pues voy a estar en esta situación incómoda, a ver qué pasa, a ver cómo revelo luz. Empezamos a traer ángeles y empezamos sobre todo a traer la redención final. Lo que está en la semilla del Shemot
es la semilla del Mashiach. Aquí está la semilla de Jesucristo, pero en nivel semilla ese es como lo que crea afinidad con Dios. O sea, que nosotros estemos en ese punto en el que no, no nos olvidemos de Dios y nos olvidamos de Dios con las comodidades, con el internet, con el YouTube, y en lugar de buscar a Dios adentro, de ir a meditar, de orar un rato, hablar con Dios, estamos buscando otros sustitutos. Estás viendo el TikTok. Y ese es justo ese es el exilio. Ese es el exilio. Por eso algunas comunidades en Israel inclusive tienen prohibido como ver YouTube o ver cosas. Pero entonces, por ejemplo, si uno puede proactivamente generar su éxodo, no sé, no he estudiado la Biblia, pero me imagino que hay una parte también donde es gesédica, ¿no? Donde es disfrutar. Uno proactivamente puede decir, un día a la semana voy a descansar, pero sabroso. Y me voy a nadar o me voy, también se vale. Puedes aprender a disfrutar las incomodidades de la vida y en ese momento todo para ti va a ser gesed. O sea, puede ser que en algún punto empecemos a ser felices y a ser plenos con todo lo que nos pase porque te acostumbras Al piquetito de a las incomodidades. O sea, entiendes que todo viene de la luz. Y que todo es parte de. El éxodo, Y una yo creo que perfección como tal, ¿no? los israelitas sí tuvieron sus momentos de solas en el camino, pero hay un caso donde Israel está harto del maná. 40 años comiendo maná diario. El maná, que es como el maná es una cosa que caía del cielo, que la recogía nada más para el día y que tenía unos sabores hermosos, extraordinarios, pero dice, de ahí viene el dicho que el pan con ser pan aburre, ¿no? Entonces ya estamos hartos de puro maná, ya queremos comer carne y por la tarde Dios les manda parvadas de codornices que inundan el campamento. Y se atascan de codornices. Todos a comer codornices. En la noche todos muriéndose. Y Dios dijo, muéranse. Querían codornices, órale. Se murió mucha gente, nomás. Imagínate ser veganos o lo del maná durante varios meses y de pronto. Ser mananos. De pronto, después se comen las codornices y piden las codornices y llegan las codornices y se invaden el campamento, las codornices en el cielo. Y empiezan a matar y a comer codornices. En la noche se murieron muchísimo. Hasta que Moisés intercede. O sea, si tú vas en tu éxodo y no tienes un Moisés, porque la historia del pueblo de Israel, mira, Moisés es tu verdadero ser. Eres tú cuando estás despierto. El pueblo de Israel significan todas las tendencias de nuestro cuerpo, que todas deben de ser usadas. El sexo, la comida, el deporte, lo que quieras, son tendencias. Ese es tu pueblo, ¿no? Las 12 tribus, los 12 aspectos del zodiaco, con sus tendencias dentro de tu propio ser. ¿Entiendes? Cualidades y virtudes. Entonces, si tú no te vuelves el Moisés de tu propio camino, porque realmente la historia del pueblo de Israel es la historia del alma humana. Moisés representa el alma humana. Faraón representa el ego. Entonces, imagínate, vas en el camino del éxodo, vas en el camino de la vida y no vas consciente. En lugar de ser Moisés, eres el pueblo, o sea, te dejas dominar por todos tus aspectos mentales, psicológicos, instintivos, pasionales. Los 12 aspectos, imagínate, sin un guía, sin un control, sin una... Eso es el éxodo. Y bueno, aparentemente toda la población que está dormida está así, pero tienen la oportunidad, ¿no? De tener todos un maestro, o no necesariamente, porque no lo ven, o porque no ha llegado la circunstancia que los despierte. El maestro, Jesús dijo, Sí, aparece Jesús dijo, a nadie llames padre porque solo Dios es tu padre, a nadie llames maestro porque solo hay un solo maestro, y el maestro está dentro de nosotros. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Ya no vinieron al seguirlo del niño interior,
todos aquí en el grupo están teniendo experiencias. Cuando el discípulo, el maestro, el niño interior tiene esa cualidad, es el maestro. Cuando tú puedes hablar con tu niño interior, lo limpias de todos los agregados psicológicos, vas a ver de lo que es capaz de hablarte el niño interior con entres en meditación. No hay bronca que no te resuelva. Y ya no necesitas recurrir a un maestro exterior. Y esto hoy lo deben de aprenderlo. Yo lo hablamos ayer aquí en el grupo. Yo estoy siendo muy cuidadoso de no caer en idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando un maestro exterior crea dependencias de los alumnos. Porque cuando un maestro exterior crea dependencias de los alumnos, Dios va a permitir caídas, pero fuertes. Porque estás usurpando el lugar de la presencia divina que está en tu vida. Entonces yo tengo que ser solamente un reflejo de eso que está ahí, del niño interior. Pero aquí en mi grupo de los miércoles es más importante para mí lo que están recibiendo ya de manera directa que lo que yo estoy enseñando. Yo veo cómo van y la luz interior de cada uno del grupo me dice qué es lo que yo tengo que hablarles y qué es lo que yo les tengo que enseñar. Como una resonancia para que se logre eso, el entendimiento y la comprensión. Entonces, el Moisés está dentro de ti, pero ¿quieres realmente encontrar al Moisés que te guíe? ¿Estás dispuesto a entrar en tu propio interior y guiarte por tu corazón, lo que te dice en tu interior, ¿me entiendes? Quitar enfrentar tu propio ego para descubrir tu verdadera esencia, que es la que te va a inspirar y te va a decir hacer esto. ¿Y cómo se sabe que ahí está el Moisés? Porque muchas veces la enseñanza te dice, tienes que dejar esto, tienes que cambiar en esto, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto. Y el ego inmediatamente disfraza. Disfraza, te la pone bien bonito con revelaciones místicas, con magia, y eludes realmente la verdad de la enseñanza. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que se le invita al sol. Es que no he hecho la tarea, me tengo que levantar temprano, me hacen daño las desveladas. El ego te la pinta de la mejor manera para que tú no sigas. El Moisés está dentro de nosotros. ¿Sí? Y el ego, y el faraón es el ego que manda a matar a los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Cuando tú empiezas a estudiar Zohar, cuando empiezas a estudiar Kabbalah, cuando empiezas a andar en esto, de pronto tienes como esos arranques de ganas de crecer y de salir adelante, ¿no? Te entran esos arranques de sí, voy a cambiar, voy a hacerlo. Sí. Esos son los primogénitos, son los primeros rayos de luz que empiezas a despedir de tu propio interior. Entonces el ego lo que hace es manda a matar a todos los primogénitos, porque entre esos va a estar Moisés. El Moisés de tu maestro interior, ¿sí? ¿Sí vas entendiendo? Sí. Entonces, cuando a veces sientan esos arrebatos de chin, sí me gusta el acá, voy a leer un libro, me gusta este tema, voy a ver un video sobre esto, tengan la certeza de que su Moisés interior está tratando de darles luz para el camino, para el éxito. Pero todavía no sales de Egipto, o sea, si todavía el ego hace que esos arranques momentáneos de espiritualidad y de deseo de crecer te los apaga. O sea, hoy quieres hacerlo y mañana viene un amigo y te vas a la peda. Es el ego, no es el amigo. El amigo que viene es un espejo de tu estado interior, que viene a probarte. Entonces entra en un término medio. Me voy con él, me divierto, pero no me empedo. Me echo 1 o 2 cervezas, pero no me empedo. ¿Ya me entiendes? Porque de esa manera tú te beneficias y le vas a ayudar a tu amigo que tu alma, que tu Moisés lo está utilizando de espejo para sanar o porque en esa cuestión es cuando alguien viene y te sirve para una prueba,
como un Judas Iscariote, como los hermanos de Jacob que lo vendieron. Pues no es tan fácil que Dios te escoja para que seas ¿cómo se llama? En una obra de teatro, ¿cómo se llama? Protagonista. No el protagonista, El villano. sino el villano de la película. Cuando ves que viene un amigo y tú estás bien, ya vas, y de pronto viene un amigo y por educación, por lo que sea, porque es bien compita, te vas y de pronto ya cuando ves desde el espiritual dices, qué gacho, ¿no? Qué gacho que Dios escogió a mi mejor amigo para que fuera mi tentador. Lo escogió para que fuera la parte mala de la película. Pero si vas empezando a revelar la luz en ti, entonces tú puedes Sí, convertir a porque las partes de ti. Porque los amigos, las situaciones, los acontecimientos son partes de ti mismo. ¿Qué parte de tu psicología, de tu psiquis representa a tu hermano David? En lo que lo aceptas, en lo que no lo aceptas, en lo que te gusta, en lo que no te gusta. Pero ahí está tu hermano David, él tiene su propia vida, su propia individualidad y tiene que hacer su propio trabajo. Pero tú eres un espejo para él, tú eres el representante, nosotros ahorita somos representantes de aspectos de su psiquis. Y todos son representantes de aspectos de mi psiquis. Entonces yo como instructor, en mi caso que soy instructor, lo que yo ayude a sanar en ti, lo estoy sanando en mí, estoy trabajando conmigo mismo en el espejo. Entonces, cuando tú empiezas a irradiar luz, Es el Moisés que te está el tratando Moisés que guía a la tribu. está tratando de salir tu Moisés y decirte, vamos a salir de Egipto. ¿Sí? Pero ¿qué te dice Moisés? Van a matar a los primogénitos. Entonces, ¿para qué no matan a los primogénitos? Tú mata a un cordero y ponle sangre a las puertas de las ventanas de tu entrada. O sea, ponerle sangre a las puertas y las ventanas de tu casa para que cuando pase el ángel exterminador no te dañe, le vas a ponerle una disciplina a tus ojos, una disciplina a tus oídos, que son las puertas de tu cuerpo. A las narices, al tacto, al sexo, a la boca. Y esa sangre O sea, te el comes, entrenamiento. haces la cena, haces tu pesaje y estás despierto mientras pasa el exterminador. Porque el exterminador es esa fuerza que tú ya quieres salir adelante en las cosas espirituales, pero pues el deseo sexual es cañón y son guerras campales. Tú ya sabes que eso es guerra campal, ¿no? O quieres salir adelante, pero pues la verdad es que sí se te antoja irte a empedar hoy. Y son guerras campales y no son guerras afuera, es aquí adentro la lucha. Y al final de cuentas tú eres el que decides, porque el Moisés eres tú. Tú eres el que decides al final de cuentas. No hay nada de afuera te puede ayudar, ni nada de afuera te puede hacer daño. Dice, No podemos culpar. el éxodo trata de cómo los hijos retornan a la conciencia de los padres. De eso, realmente ese es el verdadero significado del éxodo. Pero mira, la conciencia de los padres nosotros tenemos un padre y una madre. Sabiduría y entendimiento. ¿Cuál es el Para padre y cuál es volver la a la madre? sabiduría y el entendimiento, que son tus padres interiores. ¿Cuál es el padre y cuál es la madre? El hemisferio derecho es el padre, porque es la sabiduría, es la jogma en el árbol de la vida. Entonces, la parte histórica del pueblo de Israel es la imagen que recubre el verdadero interpretación. Entonces, ¿cómo vas a ser fiel a tus padres? ¿No eres fiel a tu sabiduría interior? ¿Ni eres fiel a tu entendimiento interior? ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? Por eso disminuyó nuestra conciencia. El éxodo trata de cómo los hijos retornan a la conciencia de los padres. Porque el fruto de la conciencia es cuando tú eres sabio con entendimiento y entiendes con sabiduría, el fruto de esto es la conciencia, el conocimiento. Sí. El éxodo trata de cómo los hijos retornan a la conciencia de los padres. Luego dice, el Midrash correlaciona a Shemot, que quiere decir los nombres, con las estrellas del cielo.
Cada noche antes de que las estrellas comiencen a brillar, y hay como una historia, ¿no? En el Midrash. Dice, cada noche antes de que las estrellas comiencen a brillar, el Creador las llama y las cuenta por su nombre. Dios nunca va a contar así 1, 2, 3, sino las nombra. Cuando quiere contar, las nombra. ¿Qué es el cielo? A ver, ¿qué crees que es el cielo? Amigo. Sería como ese telar donde se escribe como... Si la sabiduría es el hemisferio derecho y el entendimiento del hemisferio izquierdo, ¿qué es el cielo? Uno es el padre y otro es la madre, sería como Sí, el hijo. pero ¿qué sería el cielo? A ver, David, ¿qué entenderías tú por el cielo? Ya, suéltelo. Es la mente. Las estrellas que brillan son los pensamientos. Sería que son las neuronas, ¿no? Claro, que el Padre que está aquí llama por su nombre. No hay pensamientos buenos ni pensamientos malos. Todo depende de qué decides hacer con lo que piensas. ¿Cómo interpretas tus pensamientos? Igual como las constelaciones, ¿no? Que hay unas que irradian energía negativa y otras Claro, positiva. claro. Si te ponen unos electrodos aquí y han hecho experimentos, las personas tienen experiencias infernales. Aunque estén despiertos, ven demonios y ven... Me imagino un hombre iluminado que estuviera en meditación y estuviera nombrando cada una de sus neuronas por su nombre. Los yogis lo llegan a hacer. Los yogis pueden conocer cuántas células tiene su cuerpo. De tanto que manejan el estado de presencia. Son cañones. Los gurús pueden tener un control pueden bajar el latido del corazón. Pues yo creo que ese era el nivel de los patriarcas. Claro. ¿No? Ahora, en ese nivel o sea, también es importante un conocimiento físico. Claro. Pero ¿para qué si lo puedes construir con la mente todo? O sea, lo físico sí es como, o sea, mantente sano, pero pues ¿para qué si todo lo puedes hacer con la mente? Es que depende de qué conocimiento te refieres. Sí, o sea, como los yogis, o sea... El cuerpo es un microcosmos. El cuerpo, tú eres el Dios de tu cuerpo. Pero si la mente puede alterar cualquier estado Por físico, eso, pero pero si Dios conoce cada estrella por su nombre, ¿tú por qué no conoces cada célula por tu nombre? Si Dios, el Espíritu de Dios, es la inteligencia que gobierna todo el cosmos y estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces tú eres Dios. No eres el todo, pero eres la gota. Entonces tú estás metido dentro de su universo. Si yo te pongo en un portaobjetos y te aumento, vas a ver átomos y vas a ver universos y galaxias, todo tu cuerpo. Entonces tú eres, desde tu voluntad y desde tu conciencia, eres el Dios de tu cuerpo. Entonces tienes que conocer tu cuerpo. ¿Y qué nivel de comprensión debes llegar a tener para ¿Cómo vas a sanar del estómago si no llegas a conocer qué es lo que tu estómago quiere para comer y lo que no quiere? ¿No? Entonces, aunque no sepas anatomía, a eso me refiero. Pero entonces dejar que cualquier persona influya sobre mi conocimiento interno es un error. Pero ¿cómo sé también todo sobre No, tú debes de tomar esto y llevarlo al técnico de tu corazón. Quédate con lo que te funciona. Siempre llévalo ante tu Moisés. Eso llévalo ante tu Moisés. ¿No? Ahora, el Zohar no va a haber manera de que lo deseches porque simple y sencillamente fue dado por la luz divina. Entonces está escrito de tal manera que si alguien tiene dudas y lleva esa enseñanza a su corazón le va a decir, no hay pedo, todo es sabiduría, agárralo. Te va a dar entendimiento. Mira, dice, la porción de esta semana, los israelitas son contados por su nombre antes de iniciar su proceso de descenso al exilio. Así como Dios nombra las estrellas antes de que salgan. Los israelitas son eso dentro de los israelitas son contados por su nombre antes de su proceso del exilio. Entonces son contados por su nombre porque son estrellas del cielo. Dice, ¿cuál es la conexión entre las estrellas, los israelitas y nosotros? Siempre estamos pensando en nosotros mismos, pero la verdadera razón por la que estamos aquí es crear luz para los demás espiritualmente, especialmente para la gente que no conocemos.
Entonces, realmente como en lo que tenemos que volvernos es en estrellas. Esa es nuestra misión. La escritura dice, la Torah dice, los sabios brillarán en el cielo como las estrellas del firmamento. Entonces, Ujú. y nuestra Sí. misión es convertirnos, y nos convertimos en una estrella cuando creamos luz para los demás, pero no para nuestras familias o para nuestros amigos, sino para todo el mundo, inclusive para las personas que no conocemos. Pero ahí el padre la otra vez me mandó un video de que, pues, si no, las personas son algunos aspectos que nosotros no controlamos, que, por ejemplo, podemos ir en un elevador y dices, ¿por qué me puso Dios Esta a vieja esta está igual que- persona, justo a esta persona que está aquí, ¿no? Que no conozco, porque pudo haber sido en otro horario, pudo haber sido en otro día, y porque esa persona, entonces, aunque sea buenos días y si sale la conversación, pues como abrirte a la experiencia y tratar de estar revelando la luz en cualquier momento, ¿no? En cualquier tipo de experiencia. Pero hay normas para revelar la luz porque el texto del Zohar dice que no hay que revelar todo. Entonces, Ajá, la exacto. clave es, si alguien en un elevador o en la calle te mira directamente a los ojos, coincidentemente tienes que dejar lo que estés haciendo y entablar plática con esa persona. Porque tiene algo que decirte, tiene un mensaje para ti y tú tienes un mensaje para esa persona. Y a veces Es tu sentir también, ¿no? El sentir, si a tú veces es más sientes que poderoso es... permanecer oculto. Sí, si me veo un chacalón a los ojos, no le voy a llegar. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué te quiere saltar? Y te guiñe el ojo. O me quiere... ¿Tú crees que a Jesús no le guiñaban el ojo las mujeres? Pero sí él sabía con qué intención era, pero sí ya hablaba. Cuando tú estás en tu nivel de sabiduría, tú sabes que tienes que dar luz. Fíjense, dice, las almas más grandes centran su vida, y que vamos a entender a Jesús, las almas más grandes centran su vida en cómo crear una gran luz que brille durante generaciones. O sea, realmente su vida está entregada a un propósito que va más allá de sus necesidades o de las necesidades de sus familiares. Este es el secreto de las estrellas. Las estrellas, a pesar de que ya no existen, su luz brilla cientos de miles de años o millones de años después. Y estamos en este mundo para convertirnos en una luz que brille, no solo para los que nos rodean, Todos los grandes sabios están de aquel sino lado para de la eternidad. todos los grandes sabios están de aquel lado del velo Como en de el la Rey León muerte cuando... y su enseñanza sigue afectando a muchísima gente para ¿Y bien. su qué? Su enseñanza Ah. sigue afectando a muchísima gente para bien. o la gente que ha revelado luz a través de la música. No, y es entrar a ese campo morfogenético, ¿no? La razón por la que los israelitas lograron salir del éxodo es porque entendieron el propósito de convertirse en estrellas. Solo así es como pudieron salir del éxodo realmente. Por eso es la estrella de David. Por eso es Por el eso símbolo es de el los... símbolo, es el símbolo de sumisión, Que entender que es para dejar algo que brille más grande que es un pueblo que debería de entregarse a volverse una estrella, ¿no? Debería. Esa es como la meta, ¿no? Es que mira, nada más Israel tomó la decisión de empezar a dar luz, porque para eso los formó Dios, para que a través de ellos la luz llegara. Llegó Jesucristo, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y el pueblo de Israel se opuso violentamente a que la luz de Cristo llegara al mundo. Sin embargo, ningún judío, Es que dijeron, este no sin es una tomarlo como hijo estrella, de este es el Dios, sol. sin tomarlo como hijo de Dios, la verdad es que la Torah, gracias a Jesús, la Torah es conocida en todas partes, en un libro que se llama la Biblia. Punto. Mal entendida, mal interpretada, como quieras y mandes, pero gracias a Jesús. Y ahora que los Significa que judíos, cumplió su propósito y de vida. ahora que los hebreos están decidiendo transmitir Kabbalah, ve cuánta gente empieza a aprender. Porque ya están, los que ya son conscientes de ellos, de cumplir su misión para la que Dios los puso, que es ser luz para las naciones, ya están cumpliendo con eso. Por ejemplo, Shimon Bar Yochai, que reveló la luz del Zohar, ya pasaron 2000 años de que ya no está y seguimos viendo al libro, ¿no? Ajá. Ahora, hay una cosa, cuando ustedes hablen lo suficiente de Kabbalah y encuentran gente resistente, inclusive
que se vuelven enemigos de la Torah o de Israel, sepan que son rashas 100%. ¿Qué Rasha? Rashas son gente maligna, o son demonios encarnados, o son fuerzas oscuras terribles. Y a esos hay que Cualquiera que acabarlos. ataque la Cábala son fuerzas terribles. ¿Y eso es darles la vuelta o No, directamente? entonces no. ¿Y si habla mal del Estado de Israel, padre? ¿Qué hablan? Pero es un... Dios le dijo a pero Abraham. es una persona maligna necesariamente. Dios Yo hablo mal de Israel. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham y a Jacob, el que te bendiga, bendito será, y el que te maldiga, maldito será. Hay por ahí en internet un palestino que está gritando ahí por ahí lo tengo, pero no me acuerdo en qué, está gritando, dice, y Alá va a hacer pagar a Israel, y cae muerto en ese momento delante de todos los palestinos. Está como con los diputados, está ahí en el gobierno. Eso acaba de suceder hace unos meses. Y Israel, Alá va a hacer pagar a los israelitas, y cae muerto de un paro cardíaco allí. Sí, como en el... Sí lo viste, ¿no? Sí. Creo que te lo envían, ¿no? Y es complicado, Sí. padre, porque pues también, o sea, ponerse totalmente del lado de Israel, pues tampoco pienso que sea luz. No. El verdadero Israel son los que estudian Cábala. El verdadero Israel es el que está siguiendo. Y Porque como que tomar partido en eso es como... y entre ellos hay muchos, pues pasa como con la iglesia. Como le dije a Chava, tú eres muy radical en ese sentido. Le digo, pero tenemos que reconocer como sacerdotes que la iglesia, los ministros, los guías, hemos cometido muchos errores. Y que por eso la gente está perdiendo la fe. Pero la iglesia tiene una promesa. Jesucristo dijo que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia, a pesar de sus errores humanos. Y ese es Israel. Israel, y San Pablo lo dice. San Pablo les dice a los gentiles, y no se ingran ustedes pensando que porque ya Jesús vino y despreció a Israel. No. Porque si Dios no perdonó si Dios no perdonó al olivo verdadero y cortó ramas para que ustedes que son olivos acebuches, olivos silvestres, corrientes, fueran injertados en el tronco, si la ruina de Israel fue para que ustedes entraran a formar parte de Israel, si Dios no perdonó a las ramas verdaderas para que ustedes fueran injertados, ¿cómo será la gloria cuando Dios decida volver a injertar las ramas verdaderas en el tronco verdadero? El final de Israel va a ser glorioso. Cuando tengan el mérito de darse cuenta. Pero Israel no está, o sea, Israel no dejó de ser el pueblo elegido. Diga lo que diga. Entonces, el que bendiga a Israel, bendito será. Y el que maldiga a Israel. Pero bueno, ya será. entendemos por qué no. Su misión es ser estrella. Pero ya sabemos desde la Cábala que E Israel viene del término Yashar, el, que quiere decir el problema directo es que nosotros tomamos Israel como la gente que vive país. en la Tierra Santa, ¿me entiendes? Pero de los que están allí, ni todos los judíos son israelitas porque no viven la palabra. ¿Me entiendes? Otra vez estaba diciendo el Ni todos los rabino israelitas son Armoni judíos. Nosotros que somos israelitas. más del 50% está fuera de Israel, de los que son la población de Israel, el pueblo de Israel. Son como 15 Están en el millones. exilio. No, incluyendo todos los cabalistas y personas no judías. Pero están en el exilio porque deberían de estar en Israel, ¿no? Pero es parte justo de todo esto, ¿no? Como su misión es ser luz en otros lugares. Dice, estamos en este mundo para convertirnos en una luz que brille, no solo para lo que nos rodean, sino para la eternidad. La razón por la que los israelitas lograron salir del éxodo es porque entendieron el propósito que es convertirse en una estrella. Es convertirnos en una luz que brille no solo para nuestra familia, sino para todas las generaciones venideras. ¿Y cómo saber que una persona sí vivió correctamente? No porque lo amaron y lo veneraron o enseñó a otros en su vida, sino porque cuando esa persona ya no esté en el mundo, su luz brilla generación tras generación. Significa
que hizo las cosas bien. Y por eso yo creo que cuando hablamos de la santidad y de los que canonizaron como tienes a mamá justos, Salomé, como papá Noel. santos, pasan las generaciones y sigue su mensaje, ¿no? Y por eso, o sea, la gloria de ser estrella no se puede tener en vida, sino es después de que ya no estamos aquí. Entonces dice, la pregunta es, ¿estoy viviendo mi vida? ¿Estoy usando mi vida o mi energía con el propósito de convertirme en luz que brille para siempre? ¿O estoy viviendo mi vida y mi luz solo para mí mismo o para mis proyectos? ¿O solo para mi familia? ¿O solo para mi comunidad? Y ahí es donde tenemos que reflexionar, porque si no estamos cumpliendo con esa misión, no somos verdaderos cabalistas, porque la luz no nos va a provocar ese efecto de redención. Entonces, y así es como nos debemos ver. O sea, inclusive el hecho de estar estudiando el SOAR no es para nosotros, es para generar por efecto mariposa un cambio, una transformación en otras partes del mundo para gente que ni conozco. Puedes afectar personas que ni conoces, ¿no? O sea, y eso es como justamente esa es la luz, ¿no? Cada vez que tienes una acción positiva con alguna persona, esa acción repercute en alguien que ni conoces, pero esa acción es realmente una redención. Ese realmente es la luz. O sea, no es un trabajo donde vayamos a obtener algo, como un mejor trabajo, como más dinero, como más cosas, no sé, sino es un trabajo personal que nos va a disolver, pero nos va a transformar en polvo de estrella. O sea, realmente nos vamos a volver una unidad, como una estrella que brilla en el cielo. Por eso les decía hace rato, o sea, las verdaderas pruebas, las que te hacen estrella, son las que están, las pequeñas cositas que están en tu vida. Y ahí es donde Dios te está formando como estrella. Realmente esa es la misión de cualquier persona que estudia Kabbalah, esa es la misión. Y no de cualquier persona que estudia Kabbalah, cualquier persona que realmente quiere conocer a Dios o busca a Dios, su misión es esa, ¿no? Como Isaac, Abraham, Jacob, como todos los patriarcas o como todas las personas que de alguna manera se dedicaron toda su vida a conectar con la luz, pues al final se volvieron una estrella en la tierra. Y dicen que los tzadikim en la tierra encarnados tienen un doble en una estrella. Entonces, cada una de las estrellas que brillan es un iluminado de la tierra. Y algunos de ellos que ya ni siquiera están en este mundo, pero su alma sigue irradiando luz. Entonces, aunque las escuelas de sabiduría han desaparecido porque no ha sido por las épocas y porque son épocas Se sumergen lunares, las que son verdaderas tradiciones se van al subterráneo. pero las estrellas que sustentan esas escuelas siguen ahí. Por eso se estudia Pero solo de siguen la luz. ahí porque como las estrellas del Es el cielo nos resplandor. iluminamos. Por eso es el libro del esplendor. Porque cuando hacemos esto, formamos una estrella. Por eso esta luz trae tanta bronca, por eso nos produce rechazo, nos produce muchos sentimientos negativos, nos hace juzgar al otro. ¿No? O sea, es algo que nos mueve porque nos vuelve una estrella. Y esta estrella no solo impacta nuestras vidas, sino impacta la vida de un chorro de gente, ¿no? Inclusive gente que ni siquiera dice, fíjate, ¿cómo es esto? Los ángeles bajan cuando estudiamos el Zohar y los mismos ángeles aprenden de la luz que irradia el Zohar. Y, o sea, puede cambiar las vidas hasta de los ángeles, seres desencarnados que ya están en un cielo, en alguno de los cielos, vienen a entender cosas que no comprendieron en su vida y regresan y suben más arriba en los mundos superiores. La redención ocurre en un sentido en el que no necesariamente tenemos que verlo, sino Pero sí puede pasar. Pero no pasa, necesariamente. pasa, pero no lo ves, pero es algo que es consecuencia, es como una ley espiritual que aunque no la vemos, no lo puedo palpar, pero es algo que está sucediendo, energéticamente está pasando. Entonces pasan cosas muy especiales, ¿no? Que por ahí en otros bloques del Zohar dice que
cuando los hijos de Israel están estudiando el Zohar, Dios baja a su casa, viene y visita esta casa y se regocija con lo que ellos están estudiando, pero es porque empiezan a brillar con su ser. O sea, realmente el que habla esta clase es mi ser. O nos toma a todos, ¿no? Lo que dice cada quien miren, es desde el corazón. No es ni con ego ni con nada. Les aseguro que es el puro corazón el que habla. Por eso el rollo de respetar la medianoche o las reglas así pequeñas, ¿no? Pero es la idea. O sea, lo que hay en el Zohar son los secretos de las estrellas del cielo. Entonces es algo maravilloso porque pues es como penetrar en las estrellas del cielo. ¿Qué es lo que hizo brillar a una estrella? Aquí dice, aquí está la clave de qué es lo que hizo brillar a una estrella, qué es lo que hace brillar a una estrella y qué es lo que me transforma en el producto final de lo que realmente Dios quiere para mí, ¿no? Entonces no se trata como de algo físico, se trata de una transformación personal, espiritual, y se trata de que en el éxodo debo de entender que debo regresar al mismo estado de conciencia de Abraham, Isaac, Jacob, al mismo estado de sabiduría y de entendimiento al nivel que ellos tenían, y entender que necesito regresar a ese nivel, pero para brillar y para darme a las generaciones. O sea, significa entrégate al proceso, a la inyección que Dios te dé, aunque duela, porque al final eso te va a llevar a cumplir ese propósito. Ese es el propósito de nuestras almas. Por eso el Zohar no busca cualquier persona, sino busca a alguien que ya trae la esencia de las estrellas en sí. O sea, lo atrae, lo busca, y lo busca, y lo busca, y lo busca. ¿Para qué? Porque lo quiere transformar en estrella, para que ilumine la tierra. Entonces, por eso es el libro del esplendor, porque nos vuelve un faro en medio de la oscuridad, ¿no? Y esa es la clave, que nos volvamos un faro en medio de la oscuridad. Y con respecto al otro que decía, que me dejó así como de, si me pongo a meditar y hablo con mis neuronas y las nombro por su nombre y me empiezo a ser consciente no solo de las sensaciones del cuerpo, sino todos los organismos que hay dentro de mí, pues en realidad es como estar iluminado, que ese es el Zohar, realmente, y ese es el Shemot, por eso Un es estado de nombres, presencia, ¿no? es un estado de presencia que realmente me mantiene conectado al cielo y a la tierra. Por eso Shemot es la transición entre Bereshit y la tierra, ¿no? Que es la transición, el secreto de esta porción es que es el secreto del cielo y de la tierra, lo que nos une. Y seguramente, no sé, en esta semana pues pasaron cosas así, ¿no? Que de alguna forma pues me están mostrando que pues que a lo mejor no tenemos que evadir como tal las cosas que nos pasan, ¿no? Y que tenemos que aprender a someternos a esas cosas, ¿no? No sé si alguno de los que estén aquí conectados quieran hacer alguna pregunta. Tenemos 6 personas conectadas. No sé si alguno de ellos quiera platicarnos algo, decirnos algo. O Nicanor o Agustín. Pues ya se están conectados. Ya tenemos a Por ahí Agustín. veo que Agustín está conectado. Bueno, Mónica, no, ya se durmió. Más es que trabaja, se levanta muy temprano. No, pues nadie. No, creo que no. Muy bien, pues no sé si quieran decir otra cosa, comentar algo. No, pues ya no sé lo que quieran preguntar. Tú, Jorge. No, ya. Fíjense, padre, entonces cuando platicamos sobre, por ejemplo, las técnicas que se usan hoy para estar en estado de presencia, de ser consciente de nuestras manos, Es de esto, nuestros todo esto del pies, yo dispensa, la inducción. de nuestra... Justo esta semana empecé con eso, ¿no? De la inducción y realmente sí te vas haciendo consciente, no eres consciente de, ay, a ver tu cerebro, ¿no? Ay, a ver tu lóbulo frontal, ay, a ver, no eres consciente de ninguna parte de lo que está. Y cómo eso solo es el principio Sí, de lo que puedes lograr hacer. Cuando vayas adentro de ti y descubras que tienes un punto luminoso, que si lo despiertas, activa y te hace volar.
Oh, fíjate que al respecto de eso he estado, pero ni siquiera apenas me acuerdo, antes de dormir, he estado percibiendo pues la temperatura porque aparentemente es una temperatura uniforme la que percibes con toda la piel, pero no es lo mismo en los pies, que en las manos, que en la cara. Y he estado analizando eso, he estado analizando el tacto como de la ropa, o pues no es lo mismo escuchar con un oído que con el otro. Y eso lo hago mientras me quedo dormido y luego ya lo veo todo como una unidad. Pero ahora que lo he ejercitado eso, inconscientemente, sin técnicas y nada, me he dado cuenta que mi percepción sobre las cosas ya en la calle es diferente. La atención que le pongo, pues este señor para en la esquina que está haciendo, a que llevar la vida nada más así en lo tuyo, como que sí Estás más presente. estás más presente. Y te das, Pero y lo he te das ejercitado cuenta desde de mi cosas interior, más. desde mi interior y exterior inmediato, pero ya en la vida cotidiana, y eres más perceptiva, el camión no sé, está por allá, o ese tipo de detalles que a lo mejor a veces te pueden hasta salvar de un accidente o de Claro. una situación, un perro. Ujú. O te hacen intuitivo para otras cosas, ¿no? Para los negocios o para... Yo he estado practicando así como lo mismo que David, igual de forma inconsciente, pero con el experimento de si Dios estuviera hablándome y está hablándome todo el tiempo, a través de todas las cosas que me está diciendo. Y entonces todo lo que veo alrededor cuando voy manejando lo voy Mensajes, asociando ¿no? con mi vida. Y ya hay un momento en el que quedo así de, oh, me quiere decir un montón de cosas. Así me pasa también. Pero imagínense al nivel que nos puede llevar el estado de presencia, ¿no? A un nivel en el que puedes percibir el universo dentro de ti. Y es que lo que yo he notado en cada una de las sesiones es el aquí y el ahora. En todos está presente, ¿no? Creo que es como parte fundamental o clave del sol. El padre luego como que se duerme. Sí, así me gusta. Y habrá maestros que habrán alcanzado un estado de presencia tal, así como para estar conscientes de todos Sí, sus nanopartículas, Pero Omniconsciente. también sus al cuerpos exterior, padre, luminosos, sus... al exterior, Es que lo que es abajo es arriba, lo que es Nityananda fue adentro es uno de afuera. o sea, un maestro que sepa, la esquina va pasando un Uno que, perro. uno que esté consciente de sus neuronas, está Nityananda. consciente de todo lo que hay afuera, Nityananda. hasta de mundos espirituales y cosas así. Bueno, simplemente con la vista. De reojo, muy pocas personas pueden ver exactamente qué hace una persona o qué hay. Pero también es como un entrenamiento. Como lo de ponerle sangre a las puertas, ¿no? Entrenar las puertas del cuerpo. La cosa es, el estado de presencia es la manera más fácil de conocer tu cuerpo. Es una manera de estar dentro de tu cuerpo constantemente y luego estar expandido fuera de tu cuerpo. Estar adentro y afuera al mismo tiempo. Estar 50% adentro y 50%. Y todo lo que desarrollas adentro, a fuerza se tiene que desarrollar afuera. Porque siempre tiene un paralelismo eso, ¿no? A Jacobo Greenberg decía algo así que en sus meditaciones primero era consciente de su respiración, después de su cuerpo, después de sus manos, de sus pies, etc. Y así se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. Es lo mismo, es estar sin estado de presencia. Es parecido a lo de Joy Dispenza. Son estados de presencia, los más altos. Los estados de presencia son los más altos y son los más poderosos. Y lo más interesante es que todo está eso en el Zohar, los secretos y las claves para lograrlo. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Gracias.